Buenas noches, somos Galvez Monteagudo Abogados. Gracias por participar en este webinar en el que abordaremos el bullying desde sus implicancias administrativas y penales. Este estará a cargo del doctor Ricardo Viñolo, especialista en solución de controversias, y la doctora Marlene Zapata, abogada especialista en derecho penal. A continuación, le doy pase al doctor Viñolo. Muchas gracias, Emilio. Con todo, buenas noches. Hoy tocaremos un tema muy importante que está basado en las implicancias penales administrativas relacionadas al bullying. Cuando hablamos de bullying, a veces pensamos que está relacionado a un tema totalmente del colegio, que el colegio debe hacer algo. Pero las estadísticas nos dicen, por ejemplo, en esta diapositiva que presentamos, 25.000 casos de bullying solamente un año y medio a la fecha, y es bastante. Y a manera de introducción debemos pensar, señalar, ¿no? ¿El bullying escolar es solamente una broma entre amigos? ¿Es un acoso que se suscita en un hecho particular entre alumnos o profesores? ¿Es los niños adquieren esto de las familias, lo aprenden en el colegio? ¿Cómo así se vuelven víctimas o se vuelven abusadores para cometer estos actos de bullying? Para entender un poco esto debemos entender qué cosa es el bullying, para nosotros poder ya entrarnos un poco en el concepto. Y el bullying es un tipo de violencia caracterizada por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal de manera sistemática y constante hacia una persona, con la finalidad de denigrarlo o cometer ciertas acciones o agresiones. Inclusive ahora se habla de ciberbullying que se da en eventos de redes sociales, ¿ok? Pero hemos iniciado señalando si el bullying es un tema netamente de los colegios, de los padres, de las relaciones familiares, y ahí debemos saber que podemos encontrar, como digo yo, la problemática por qué los niños abusan o cometen acciones que terminan siendo bullying. A veces encontramos entornos familiares complejos o perjudiciales que hacen que propicien conductas agresivas hacia los niños. Las estadísticas nos dicen que en estos casos de bullying, surgen de actividades violentas aprendidas de su entorno familiar. Los niños de entornos familiares complejos, violentos, agresivos, como están en la edad de copiar y repetir, lo que van a hacer es llevar eso al colegio. Entonces, cuando nosotros entramos a esta parte, decimos, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Necesitamos ser eh, un engranaje importante de esto o no necesitamos serlo y le encargamos todo el trabajo al colegio. Yo creo esta perspectiva que debemos saber que los niños deben primero aprender a valorarse y respetarse. Y con ello, saber que hay un respeto al prójimo, una empatía al prójimo para que estos hechos se puedan ir previniendo de manera que se pueda evitar, ¿no? Entonces, nosotros, el Estado peruano, ha promulgado normas que ven a continuación el marco normativo. La primera ley que se ha creado el año 2019 es la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Esta ha sido reglamentada, perdón, en 2012, mediante el Decreto Supremo 010-2012. Posteriormente encontramos el nuevo Código de Niños y Adolescentes, ley 27337, la Ley General de Educación 28044, su reglamento de esta norma, el Decreto Supremo 011-2012, y encontramos la resolución viceministerial 262-2019 del Minedo que aprueba el CICB. Hoy, gran parte de estas implicancias administrativas va a estar relacionado al CICB. Y finalmente encontramos un tratado ratificado por el Perú, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos de Niños. Ahí vemos. ¿Qué medidas ha realizado el Ministerio de Educación para evitar y erradicar y prevenir el bullying? Como bien señalé el marco normativo, el Ministerio de Educación ha creado la plataforma que es el CICEBET. Esta plataforma permite registrar casos de bullying, ya sea por la persona directamente afectada o por un docente, un familiar u otra persona que conozca el caso. Nosotros, los padres de familias, podemos hacer una denuncia de manera directa. Hay una plataforma CICB, ingresamos a la plataforma, ingresamos el acto que consideramos que ha sucedido como bullying,
o lo puede hacer el colegio a través de la plataforma misma y esto se va a registrar para que se puedan tomar medidas de prevención. Esta iniciativa del CICB ha contado con beneficios. Por ejemplo, se evita que el aumento de violencia a través de un temprano reporte y atención de casos, evita la recontratación de profesores que hayan sido sancionados por temas de bullying o de agresiones escolares, y podemos encontrar pautas que van a ofrecer la UGEL y el Ministerio de Educación a través de ICB para que estos hechos no se puedan repetir. Articulaciones que van a buscar tener una protección infantil tal y como esperamos nosotros. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante un incidente de violencia escolar? No, yo soy padre de familia, tengo 2 hijos menores, y lo que normalmente nosotros pensamos inmediatamente es, ¿qué hizo el colegio? ¿No? ¿Qué hacemos ante un caso de bullying? Ante un caso de hostigamiento, ¿qué hacemos ante un caso donde el menor se ve afectado y no quiere ir al colegio? ¿Qué hacemos ante esa persona que está cometiendo ese acto de bullying contra el menor, que puede ser nuestro hijo o no? ¿Y qué medidas está tomando el colegio para que esto suceda? Lo que vemos en la práctica es que muchos colegios eh, buscan, por un tema económico, por un tema vinculado a la imagen del colegio, a no reportar estos casos en el CICB. Entonces el CICB termina siendo un sistema que no registra la realidad, no registra lo real, no registra lo concreto, y no nos permite tener una estadística concreta de estos hechos para poder nosotros como sociedad tomar y enfrentar algo, ¿no? Entonces, acá debemos primero saber qué no hacer y qué es hacer ante un caso de violencia escolar. Como bien presentamos en la diapositiva, no hacer, no debemos confrontar al agresor con el estudiante agredido. A veces los padres, en nuestro afán de que se amisten y no se va a suceder, intentamos confrontarlos, a veces llevar un tema conciliatorio, ocultamos el incidente escolar del hijo, como lo vemos como algo pasajero, algo que no debió considerarse, no debió subirse al CCB, no debió denunciarse, pensamos que esto es algo efímero, algo rápido, y no lo es. Muchas veces también revictimizamos a la víctima, presentando casos de manera pública, haciendo lo que, sindicando al menor, apuntando al menor que ha sido, y este menor que puede traer entornos familiares agresivos o complejos, va también seguramente seguir haciéndolo y no va a cambiar la actitud ante ello. ¿Qué más no debemos hacer? No debemos hacer caso omiso a un incidente de violencia escolar. Si nosotros tomamos conocimiento que ha sucedido un incidente de violencia escolar, lo primero que debemos hacer es obligar al colegio que lo eleve a CICB, o en su defecto, nosotros hacer el reporte de manera directa. Demorar la derivación de un estudiante a los servicios de salud. Sucede que en los casos de bullying, podemos encontrar hechos donde los estudiantes tampoco quieren que se denuncien, porque los amigos los fastidian, los indican, que es el que se queja, que es el que llora, o un aspecto físico, o por usar lentes, o porque tiene una deformación. Entonces ellos también se sienten intimidados, se sienten minimizados, y buscan no llevar este caso a que sea informado al director, al colegio, profesores, intentan callar los hechos, ¿no? Exponen, y luego los padres también a veces exigimos que el menor agresor sea expulsado del colegio. La ley de educación ya hace muchos años ha restringido la expulsión de los niños en estos hechos, y se evalúa, se hace un tratamiento psicológico, terapéutico, según más adelante lo que vamos a poder explicar en los protocolos, ¿ok? Para que este niño pueda cambiar un poco su actitud, y con ello nosotros, el colegio, la sociedad y todos poder apoyarlos, ¿no? Y finalmente, no debemos nosotros intentar tapar a un hecho suscribiendo acuerdos de conciliación o transacciones extrajudiciales donde obliguemos a una familia u otra a no denunciar esta agresión. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Es una parte importante. Nosotros, yo sé, como le digo, soy padre de familia, ¿qué pasa ante eso? ¿Qué es lo primero que debemos actuar? Nosotros lo primero es no juzgar el testimonio del estudiante agredido. Y lo segundo es verificar la información. Los niños en una etapa escolar muchas veces exageran, muchas veces mienten, o muchas veces se dejan llevar por entornos donde se indican a un niño u otro para que esto no suceda, y a veces podemos estar sindicalizando a un menor que no lo ha hecho, o quizás sí, ¿no? Pero y lo primero es averiguar la información que ha sucedido.
Comunicar inmediatamente a los padres de familias o apoderados y señalarle cuáles son los pasos a seguir. Señalarle, ¿sabes qué, señor? Eso está sucediendo, hay que ver qué ha llevado a esto, por qué lleva a esto, qué está sucediendo en su hogar, en su familia, para que esto no se vuelva a suscitar. Parece paciencioso, parece un hecho que no deberíamos actuar y nosotros queremos reaccionar, pero hay que recordar que son menores y a veces suceden a partir de los 6, 7, 8 años, todavía muy chicos, 12, 13, a veces se generaliza un poco más. Entonces hay que saberle al menor las etapas que están pasando en los menores de adolescencia, preadolescencias, los niveles educativos para poder saber si esto en verdad es así. Luego de esto, hay que mantener esta información inicialmente como confidencial, ¿no? Esto con la finalidad de que los estudiantes, como decía, que no hacer, no exponerlos, no sindicarlos y poder llevar esta etapa de este acoso, primeramente buscando una solución, ¿no? Y para eso yo vengo sugiriendo y reitero, elevar si se ve para que el Ministerio de Educación tome conocimiento de mí y reportarlo y pueda sugerir acciones para evitar y prevenirlos. Actuar con prontitud, ¿no? Para garantizar la protección de los estudiantes. Es obvio, porque nosotros no podemos permitir que este hecho suscita todos los días. Si en el baño le están pegando, en el baño lo insultan, en los recreos lo ofenden de manera sistemática, continua, y esto genera al menor menoscabar su autoestima, eso es bullying, y eso debemos erradicarlo y evitarlo. Pero para que esto no suceda, debemos garantizar también que estos hechos y el colegio tome medidas, ¿no? Cambiar al profesor, cambiar al alumno de salón, si hay otros salones, cambiar el horario, se pueden tomar medidas. Apoyar y orientar a los estudiantes, agresores y a las víctimas de estas violencias. Y en las primeras 24 horas de conocido el caso, comunicarse al colegio para que se haga la denuncia, si corresponde a la Fiscalía Penal de Familia, a las comisarías, y elevar este caso al CICB o al UGEL, ¿no? Eso es importante. Ahora, sucedido ya el tema del bullying, abordamos los tipos de violencia que puedan existir. ¿Ok? El bullying lo vamos a encontrar dentro de un marco, según el CCB y el Ministerio de Educación, dentro de un marco de la violencia psicológica. Acá encontramos tres aspectos: violencia psicológica y física sin lesiones, violencia física con lesiones y violencia sexual. La violencia psicológica se refiere al abuso y maltrato psicológico que cometen hacia un estudiante para dominarlo, controlarlo y o manipularlo. Estos actos impactan tanto en la vida de los estudiantes que reciben afectan su bienestar y su desarrollo integral de los menores. Y eso debemos nosotros y buscar erradicarlos. La violencia también se puede presentar de forma verbal por gritos, insultos, burlas y acoso entre estudiantes, que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento. El bullying está basado en un hostigamiento continuo, eh, de manera sistemática hacia una persona, faltándole al respeto, haciéndole maltratos, y con esto el estudiante vea de forma reiterada que este hecho le está ocasionando un problema. Y ese problema se puede empeorar, ya que este menor que está siendo afectado, que es la víctima, normalmente en las estadísticas se ve que también reducen las notas, eh, no quiere a veces ni comer, hay temas depresivos, y incluso en otros países llegan a otras consecuencias mortales que esperemos que acá nunca suceda, ¿no? Vamos a ver un poco, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco el protocolo que establece el CICB y las pautas a seguir, ¿no? La ley dice, el protocolo número 1, habla en la acción, la primera parte del protocolo dice, entrevistar a los estudiantes, ¿ok? Por separado y recabar información adicional con prudencia. En el segundo punto de acción, establece los medios reguladores y los acuerdos a ser asumidos por los estudiantes involucrados en esta situación. El tercer punto del protocolo sí se ve, en estos casos de violencia física o de bullying, es convocar a los familiares de los estudiantes involucrados para informarles sobre la situación violencia y los acuerdos de mejora en la convivencia de estas personas y en el centro educativo. Un cuarto paso que señala se debe hacer es coordinar con el tutor la intervención frente a la situación de violencia y el desarrollo de estas sanciones y prevenir y situaciones y se repitan estos hechos frente a los menores. ¿Correcto?
El otro paso a seguir es el punto número 7, que es un poco la derivación, orientar a las familias de los estudiantes involucrados sobre los servicios de salud disponibles, como atención psicológica, médica, de ser necesaria, el seguimiento, el tutor del alumno tiene que en el aula conocer los avances, conocer si estos actos se han prevenido, se han evitado o se han erradicado y ver que estos hechos no susciten. El colegio aquí tiene un punto muy importante de este seguimiento tutor para ver que estos actos denunciados no se repitan, ¿no? Y tomar medidas para que esto no suceda. Promover reuniones periódicas. Los estudiantes involucrados deberán recibir un seguimiento de esas acciones acordadas para que esto pueda suceder. Y un punto 10, que ya es la parte del cierre, es informar a los familiares sobre resultados. Si el colegio tomó medidas, acciones para prevenir y erradicar estos hechos de bullying dentro del colegio, debe informarse a los padres de los resultados de esto, si es verdad está sucediendo así, y mayor ejemplo, si esto se ha cumplido, es que los hijos puedan informarnos, sí, papá, mi amigo que la vez pasada me hostigó, me dijo tal cosa, ha dejado de hacerlo, me ha pedido disculpas, y estamos viendo que está viendo un cambio y un resultado favorable, y eso es lo que está buscando. Y luego tenemos que informar al CONES sobre el cierre del caso. Aquí debemos tener en cuenta varias cosas, ¿ok? Cuando yo iniciaba la charla y decía, si somos parte del problema, somos parte de la solución, es porque muchas veces enseñamos a los hijos que ante ciertos actos debemos defendernos, ¿correcto? Y es válido. Yo a mis hijos los hago, por ejemplo, ¿no? Pero esta defensa no tiene por qué ser agresiva, no tiene por qué ser humillante, no tiene que ser en golpes. Hay formas de decir a sus compañeros, mira, hasta aquí nomás, voy a hablar con la misma. Sin embargo, en entornos donde los padres no siguen o no mantienen una conducta, una regla para que estos hechos no se susciten, normalmente dicen, si tu amigo te fastidia, pégale. Si tu amigo te dice, insúltalo. Si tu amigo no te quiere hacer jugar, eh, ve qué defecto tiene y díselo. Y a veces, por eso somos a veces parte del problema y no la solución. Los niños deben vivir en un entorno dentro del colegio que les permita a ellos convivir de manera armoniosa, al final son amigos, ¿correcto? Y ellos se puedan respetar a sí mismos. Entonces, es importantísimo que el colegio no solamente espere que pase esta denuncia del bullying para tomar acciones, hacer seguimientos, ofrecer resultados, no con los padres, sino el colegio debe prevenirlos donde tome acciones con los niños. Por ejemplo, charlas de cuidar tu cuerpo, charlas, ¿cómo se llama?, de respetar a tus amigos que tienen ciertas diversidades, ¿no? Charlas, entonces, están tomando acción, están tomando medidas, llamar a las personas, por ejemplo, a todos los que usan lentes, explicarles por qué lo usan, porque mucha gente a veces lo desconoce, los niños todavía chiquitos, ¿no? Insultarlos porque tienen un tema de deficiencia visual o no. Entonces el colegio debe hacer charlas porque los niños van a comenzar a entender que hay cosas que no pueden hacer y a veces los padres en el día a día, en el trabajo diario, llegamos tarde, lo atendemos con la justa, lo vemos comer o dormir, no estamos en la capacidad de poder dar quizás todos los valores que la sociedad espera. Hoy ambos padres salen a trabajar. Antiguamente solamente salía el padre y la madre estaba en casa y recibía una información constante, la mamá del tema, y estaba a cargo de las familias. Por eso mucha gente dice que los agentes de ayer son mucho mejor que los de ahora, o los niños de cristal y demás, es porque los hijos a veces se crían con nanas, con sus abuelas, y los padres no estamos en el día a día para poder reforzar los temas y hacemos que esa tarea tan pesada termine siendo al colegio. Vaya al colegio y le queremos cargar al colegio esta responsabilidad cuando creo que esta responsabilidad es compartida, ¿no? Todos debemos tomar conciencia de que si hoy mi hijo es el abusador, mañana puede ser la víctima. Se puede invertir en papeles. Y no podemos estar en una posición predominante porque mi hijo abusó y pidió disculpas o una posición de atacar porque mi hijo fue la víctima. Debemos ser conscientes y llegar a un punto medio y saber si estamos en el camino correcto de formación de nuestros hijos, saber si mis hijos respetan a los demás, saber si mis hijos hacen acciones que nos permitan avanzar. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar que debemos recordar que en CCB se registran todos los casos de violencia,
de un miembro de familia u otra persona que no pertenezca inclusive a una institución educativa. Los reportes pueden ser realizados por cualquier persona, así yo sido víctima, testigo inclusive, o conocimiento de un hecho, ¿no? Aquí vamos a entrar en una parte, en la siguiente parte vamos a entrar en una parte importante. Responsabilidad de los directores. Eh, He tenido mucha experiencia como vos en colegios, he estado en ambos lados, tanto como en el colegio como en la parte de los papás reclamando a los colegios. Y los directores en los colegios públicos, por ejemplo, solamente existe un director en la cabeza, ¿no? En los colegios privados, muchas veces hay directores, el general, el director que se encarga de actividades, el director que se encarga de educación, y encuentras como cuatro o cinco directores en colegios mucho más grandes a veces, y finalmente la ley no señala al director tal y como cual, sino señala al director que está escrito en la UGEL, ¿no? Para representar al colegio, que es el responsable directo de informar cualquier acción de bullying, violencia psicológica, física, sexual, entre alumnos, profesores o alumnos u otros, para que esto pueda llevar. Pero hay que recordar que los directores y los docentes también tienen una ley, la ley magisterial, donde esta ley establece de forma administrativa sanciones, en este caso he citado dos artículos, el cese temporal, ¿correcto? Y la destitución. Señalan que hay cese temporal cuando los directores, dice, en la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente considerada como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, posible sanción temporal, causar perjuicio al estudiante o a la institución educativa, ejercer, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa actos de violencia física, de calumnia, injuria, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa. Entonces, el director está sujeto a un reglamento, está sujeto a ser pasible de una sanción administrativa, ¿no? Directamente ante el Ministerio de Educación y el UGEL. Pero también esta norma, la ley magisterial, también comprende el artículo 49, que es la institución, y señala, la voy a leer literalmente, son causales de institución la transgresión por acción y omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente considerado como muy grave. Vimos que en temporal era grave, en la institución es muy grave. Dice, incurrir en actos de violencia o causa grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, maltratar física o psicológicamente a la estudiante causando daño grave. Hay profesores que como dicen en la regla, ¿no? Con sangre entran, ¿no? Y a veces yo puedo dar experiencia de eso que en mi colegio, muchos años, con la regla nos dan en la mano, ¿no? Por ciertas travesuras que hacíamos. Este hecho hoy no puede suceder, hoy es imposible que pase eso. Entonces, y muchos docentes, aún antiguos de la carrera magisterial y demás, se han quedado con esa idea, se han quedado con ese principio de que consideran que hay que sancionar y castigar a los alumnos, a veces gritándolos, a veces cometiendo una agresión física, ya sea con una regla, a veces jalándole el polo, presionándolos, y estos hechos no pueden suceder. Hay que recordar que esta ley le permite sancionarlos o destituirlos si esto es así. Para eso necesitamos que estos estén registrados en CCB o sean las denuncias de las comisarías, Ministerio Público o donde corresponda para que esto suceda. Más adelante mi colega va a poder explicar un poco el tema ya penal. Hay que tener en cuenta que toda violencia no siempre es acoso, todo acoso es siempre violencia, el bullying siempre es acoso y violencia, toda violencia siempre causa daño y deja víctimas. Esta foto refleja muy bien los niños que son abusados y que se sienten solos, no saben qué hacer, no saben quién los protege, no saben a quién acudir y solamente ven que las cosas siguen pasando y esperan que el colegio acabe muy pronto y no volver. Y a veces los padres nos vemos obligados a tomar decisiones de cambiar de colegio y demás que no debería suceder, ¿no? Vamos un poco a entrarnos rápidamente ya a la ley 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
esta ley, en el artículo 2, en su alcance de ley, hace referencia a que está prohibido, ¿no? Dice, intimidar y hostigar a un compañero de clases o de otra aula. Dice, ¿no? Ejercer el bullying, cara a cara en sus diferentes modalidades. Emplear en las redes sociales y el teléfono móvil para grabar a otros compañeros. La indiferencia de la institución educativa a la práctica del bullying, la permisión de estos actos por parte de los docentes y padres de familia, y el silencio que observan quienes participan en calidad de espectadores en los actos de abuso directo e indirecto. A veces encontramos profesores que a veces ven y el colegio les prohíbe que ellos puedan denunciar o ser testigos. Yo he tenido casos donde los profesores por obligación de los directores han dicho, tú no opines, no comentes, no digas nada, ¿no? Y cuidas mucho más la imagen de lo que debemos cuidar realmente, que es el menor, ¿no? Que está dentro de un centro educativo por muchas horas. ¿Qué caracteriza el bullying? El bullying, según esta ley, es una modalidad de violencia entre pares, se sustenta en el mayor poder del agresor sobre la víctima, ocurre sistemáticamente y es intencional, es una relación de violencia y existe una tirada de elementos como agresor, víctima y espectadores. Esta ley la voy a mencionar solamente en artículos importantes. El artículo 3, por ejemplo, obliga a que se designe a un profesional de psicología. El artículo 4 hace crea el CONEI, que es el Consejo Educativo Institucional, y funciona como soporte legal del Ministerio de Educación. El artículo 5 y 6 señalan las obligaciones del Ministerio de Educación y los docentes. El artículo 7, obligaciones del director en las instituciones educativas. El artículo 8, obligaciones de los padres y apoderados. Y el artículo 11 crea el libro registro de incidencias. Todos los actos que nosotros ingresemos por el CCB o denunciemos al colegio, se va a generar en un libro de registro de incidencias. Nosotros queramos saber si el colegio, cuántos hechos de bullying, de violencia ha sucedido, podríamos solicitar el libro de incidencias, el registro, ¿no? Para verificar si el colegio cuánto viene previniendo, erradicando, o se viene haciendo de agua tibia y no hace nada, ¿correcto? Entonces, la tarea de los docentes en esta etapa del bullying es muy importante, porque hay que identificar entre los estudiantes quienes presentan indicadores de maltrato y bullying. Considerar aspectos relacionados a cambios en su estado de ánimo. Un niño feliz, normalmente todo el tiempo feliz, contento del colegio, de aprender, de estudiar, de jugar, sabemos que es un niño que está bien. Pero si a la noche a la mañana el niño viene triste, o viene golpeado, no dice el síndrome del golpe, o siente que dice, mamá, ya mañana no quiero usar lentes, mamá, mañana no quiero usar brackers, mañana cámbiame de color zapatillas, y le comienzas a preguntar y no tiene un sentido, diciendo que mi amigo dice que son feas, mi amigo dice que me veo mal, entonces ya vamos a encontrar síntomas de, de hostigamiento o de acoso de estos menores hacia ellos, que nosotros deberíamos inmediatamente tomar acción. Y ahí el docente tiene que tomar una parte importante en este engranaje, en este juego, para que también identificarlos y poder saber quiénes son, ¿no? Mejorar sus relaciones interpersonales con todos los alumnos y ganarse la confianza de ellos. Estamos en una parte de acá, fin ya para acabar, críticas a la prevención del bullying. Esta ley, como toda ley, no es perfecta, pero no ha comprendido aspectos muy importantes. Por ejemplo, el problema silencioso del acoso escolar como un presupuesto ignorado. Como le indicaba inicialmente, muchos casos no se reportan, muchos casos no se señalan, y entonces el CICB, cuando uno registra, nos obliga a poner datos, nos obliga a poner información. Yo, Ricardo Emilio Viñola Asturiga, donde y tal, no nos permite ciertas denuncias confidenciales para que el colegio pueda tomar acción, ¿no? O con reserva de información, como sucede en Sunafil, en otros hechos donde uno pone sin usuario, solamente registra la infracción y se encargan de investigar. Esta ley no comprende este hecho y creo que debería, con todo caso, el Ministerio de Educación tomar en consideración este aporte para que el CICB pueda considerar denuncias anónimas y esta puede ser investigada, ¿no? Un segundo punto es el ausentismo de los padres de familias por parte de una laxa redacción de la ley. La ley hace referencia al colegio, docentes,
hace referencia al centro educativo, a los actos de violencia, establece protocolos, pero se olvidaron de nosotros, de los padres de familia. Se olvidaron que somos parte importante de este eje. Se olvidaron de que los padres también necesitamos saber si el colegio está tomando acción o medidas o cómo podemos enterarnos, si los colegios están obligados a publicitar estos informes. Para nosotros, así como nosotros ahora tenemos en Indecopi, compra, sabes a quién debes comprar y vemos cuántas denuncias tiene, debería haber un reporte de los colegios de saber cuántos casos de bullying tiene o cuántos hechos de acoso tiene para saber si el colegio o ha cambiado esta metodología o la está manteniendo. ¿Ok? El tercero es el libro de registro de incidencias sujeto a la discrecionalidad del director del plantel. Yo igual lo he comentado inicialmente, los directores no registran muchos actos de bullying en este libro. Nosotros podemos ir a muchos colegios y vemos el mes de agosto y no vamos a encontrar ningún reporte de bullying. Bueno, puede ser. Seguimos retrocediendo en el libro y encontramos junio, julio, mayo, abril y no encontramos reportes y nos parece extraño, ¿no? Porque en una sociedad donde las pantallas táctiles, el YouTube y la falta de control hacen que los niños despierten más rápida su mente, lo que en mi época decíamos que era la globalización y el Internet. Hoy los filtros a veces no tenemos la capacidad de controlarlos y suceden hechos a veces de manera subjetivas o no. Entonces, ¿por qué no están reportados? Entonces, creo que esta ley tiene una crítica válida de que no debe quedar en una discrecionalidad del director. No tiene por qué ser así. Esto debe ser llevado a que el director esté obligado a registrarlo como tal. ¿Ok? Y finalmente, otra crítica final de esta ley es que no incluye una reparación civil por parte de la institución para la víctima de acoso escolar. Muchos me dirán, ¿por qué el colegio tendría que pagarte? Si hay un director acá escuchando, me dirá eso, ¿no? ¿Por qué tendría que yo pagar una indemnización? Como todo hecho iniciatorio, ¿ok? Hay que saber qué acciones tomó el colegio para prevenirlas. Por ello debemos iniciar. Si el colegio no hizo nada, no tomó ni una acción, no brindó charlas, no brindó cursos, no indujo a los alumnos a una convivencia escolar válida, no llevó esto a que ellos entiendan y mejoren, entonces podemos decir que el colegio tiene una alta responsabilidad de este hecho. ¿Y por qué el colegio, ante un hecho de un menor afectado por este tema del bullying, por qué el colegio no podría indemnizarlos? En colegios podríamos hablar de un recorte en pensiones, podríamos hablar de cursos extracurriculares cubiertos, no digo exactamente de dinero, hay muchas formas de recompensar o indemnizar a alguien para que los padres también sientan que el colegio está siendo parte de esto y no solamente sea alguien, ¿no? De que sea de efímero, de solamente comunicarlo y no llegar a más, ¿no? Eh, voy a concluir con un aspecto, ya para pasar a la doctora Marlene, muy importante. La ley, el Código de Niños y Adolescentes establece los procesos de contravención, ¿ok? Los procesos de contravención son aquellos actos de omisiones que hacen los profesores o directores frente a los derechos de niños. De hecho, tiene derecho a educarse, a formarse, a que informen a los padres relacionados a violencia psicológica, físicas, entre alumnos, profesores, alumnos y demás, es ante un hecho denunciado en la fiscalía, que la doctora puede explicar muy bien. Las fiscalías de familia lo que hacen es demandar a los juzgados de familia, mediante contravención, a las personas involucradas del colegio que han omitido derechos fundamentales del menor. ¿Ok? Los juzgados de familia van a iniciar un proceso civil de contravención hacia estos directores o profesores con la finalidad de identificar si realmente el colegio omitió o no funciones en este hecho. Si ha sido así y se detecta y se acredita que esto ha pasado, el Ministerio de Educación, perdón, el juzgado de familia va a sentenciar señalando que se prevenga estos hechos, va a indicar algunas medidas correctivas y va a sancionar con un importe monetario a cada uno que lo haya cometido. Con esto, mi parte concluye, dándole el pase a la doctora Marlene. Marlene, muchas gracias. Buenas noches a todos.
En este caso, luego de lo que ha mencionado el doctor Viñaldo, debemos tomar en consideración un punto muy importante. La ley 29.719 realmente tiene alguna implicancia a nivel penal en lo que nosotros llamamos estas infracciones a la ley cuando es cometidas por un menor o delitos, finalmente, si tienen relevancia con los adultos. Lo cierto es que necesitamos conocer las normas, ya sea para defender a nuestros hijos de actos de bullying o para conocer cuáles son los derechos y las consecuencias de aquellos hijos que cometan estos actos de bullying, pero también de los docentes, y justo he visto por ahí una pregunta, de los docentes que puedan estar relacionados con estos actos de bullying, ya sea por denuncias ciertas o denuncias falsas. La ley 29.719 no establece parámetros para sancionar penalmente el bullying. Si nosotros verificamos esta norma, que ya el doctor la ha mencionado anteriormente, habla sobre una prevención, habla sobre la existencia de un psicólogo, la existencia de un asistente social, la existencia de reportar estas incidencias o actos de acoso o de violencia a través del bullying, pero no señala cómo se debe aplicar normativamente cuando este acto ya tiene una incidencia más particular en el lado penal. Y tampoco hace la diferencia entre los adultos y los menores. Por eso, ¿qué nos dice finalmente el Ministerio Público cuando uno quiere conocer de la norma e ingresa a la página del Ministerio Público? Ellos nos refieren que el bullying es una infracción a la ley penal. Y ahí hay una primera y muy importante diferencia. El bullying entendido como aquel acto cometido entre menores. Todo hecho que tenga incidencia penal cometido por menores es una infracción a la ley penal. Todo acto cometido por mayores de edad que tenga una incidencia criminal se le considera delito. En ese sentido, lo que nos está diciendo finalmente el Ministerio Público es que esta norma involucra única y exclusivamente a menores de edad, lo cual vamos a ver en el decurso de esta exposición que no es del todo cierto, porque también involucran maestros, directores, profesores o personal de la propia escuela. Inclusive, ¿qué nos dice esta página del Ministerio Público? Nos refiere justamente a la ley de convivencia, que no tiene una implicancia penal, pero sí te refiere que cuando sucedan estos actos de violencia, pues se puede denunciar de diversas maneras. Y cuando hablo de violencia, hablo de la física como de la psicológica, que ya nos adentraremos en otros puntos. Principalmente conozcamos que ante estos actos, independientemente del ala administrativa que ha mencionado el doctor Viñolo, podemos recurrir ya sea de manera presencial, yendo a la comisaría del sector, a la fiscalía más cercana de nuestro domicilio o también de manera virtual, porque las denuncias también pueden realizarse de manera virtual e inclusive, como los menores son considerados dentro de la población vulnerable, también se pueden acercar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o llamar a la línea correspondiente que tienen estas entidades para la ayuda. Sin embargo, luego de ver esta circunstancia, nosotros vamos a poder conocer finalmente cuáles son estas normas que a nivel penal están involucradas con el tema del bullying. Sé que para muchos puede ser un poco difícil entender qué sucede cuando mi hijo es afectado de una manera muy fuerte por estos actos de bullying, ya sea que puedan generarle lesiones físicas, una violencia psicológica grave. Y uno se pregunta y dice, este menor, ¿por qué no es sancionado penalmente? Y ahí debemos entender todos que el tema del bullying es muy distinto también a todos estos actos que menores pueden realizar en el ámbito criminal, como algunos que forman partes de pandillas y cometen otro tipo de delitos. Para el caso del bullying, tenemos que tomar en consideración, en principio,
agrade a muchos o no, que Perú forma parte de tratados internacionales. Ha firmado la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 40 señala expresamente que todo el Estado reconoce que el niño y el adolescente finalmente es un sujeto de derecho que merece protección y que ante una circunstancia contraria a derecho cometida por ellos, lo que se debe buscar es su reeducación, su resocialización, porque es un ser de interés y no podemos dejarlo a la deriva con una sanción. Más aún, tomemos en consideración que a los adultos que cometen delitos se les sanciona y tienen el derecho a la rehabilitación, mucho más un menor que todavía podría encaminar su conducta. Luego, en el año 2000, tuvimos el Código de Niños y Adolescentes y en este código por primera vez se hace una diferencia para establecer estas sanciones penales. El artículo 183 nos decía que el adolescente sí va a ser considerado aquel que pueda ser llevado a una especie de investigación o sanción por un hecho que se considere delito falta en un código. Y el adolescente entendido aquel que tiene desde los 12 años. Sin embargo, el artículo 184 refiere que el menor de 12 años, que finalmente es un niño, no va a ser pasible de este tipo de sanciones. Al contrario, tienen que indicarse para ellos medidas de protección. Es decir, si un menor de 12 años o de 10 años, por ejemplo, genera una lesión física a otro menor, no va a poder ser pasible de todo un proceso de sanción penal, que en este caso es un procedimiento especial juvenil. Luego de ello, debido a los constantes crecimientos, no solo en actos de bullying, sino de menores dentro de participación en organizaciones criminales o el uso de menores para la comisión de diversos delitos, es que el Código de Niños y Adolescentes se modifica para las sanciones a los menores. Sin embargo, eso no era suficiente porque este tipo de sanciones seguían siendo determinadas por un juez de familia, cuyo conocimiento finalmente de las normas del delito o la criminología no era suficiente. Y eso era tan claro que era papel muerto cuando menores cometían infracciones a la ley. Es por eso que en el año 2018 se crea el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, que es lo que antes se conocía como el Código para los Menores Infractores. Y rápidamente esta misma norma tiene un reglamento que establece claramente cómo es que se va a llevar a cabo un procedimiento contra estos menores infractores. Por eso es que para entender cómo se va a llevar a cabo todo este tema, tenemos que hacer una diferencia justamente entre estas infracciones a la ley penal y el bullying. Si bien el bullying para esta norma de convivencia que había referido el doctor anteriormente, lo enmarcan solo a nivel psicológico y no una lesión física, a nivel penal sí tiene una consideración física también. El bullying físico, en el entendido de estas agresiones que se le va a dar a los niños, entre niños, entendamos, estamos hablando todavía en el aspecto de menores, golpes, jalones, patadas, cualquier circunstancia que afecte la integridad física del menor. La verbal, los insultos, los adjetivos. Y este bullying verbal puede generar en este bullying psicológico, que es el daño irreparable o leve que puede darse a la psiquis del menor. El bullying cibernético, que últimamente con las ventajas que da la tecnología ha generado desventajas, porque es a través de este bullying escondido que se causa daño a los menores, ya sea colocando sus fotografías, como ha sucedido en algunos casos, no solo en Perú, sino en otras partes del mundo, colocando fotografías que degradan a la persona, siendo transmitida entre compañeros, hablándose entre grupos de WhatsApp. Todos estos sí pueden ser enmarcados
dentro de una infracción a la ley penal. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos vamos finalmente a nuestro Código Penal, existe el delito de lesiones físicas, graves o leves. Existe el delito de lesiones psicológicas, que fue insertado a raíz de la ley de no violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, que incluía a los niños y los adultos mayores. En ese sentido, estos tipos de delitos sí se enmarcan dentro del tema del bullying físico o psicológico. En ese escenario, un menor que acarree este tipo de comportamientos podrá ser pasible de una investigación, llamémosle penal, en efecto, pero a través de toda una entidad muy específica. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Por ejemplo, un menor ha agredido a otro de manera física, independientemente si el colegio informa al CICB, los padres de familia del menor afectado pueden presentar su denuncia ante la fiscalía. ¿Pero qué fiscalía? Tiene que ser la fiscalía de familia. Se va a llevar a cabo una investigación que va a estar a cargo primero de la Fiscalía de Familia, y si se verifica que sí hay elementos necesarios, el menor puede ser pasible de una investigación como sería para un adulto, pero en las instancias de menores, que es una investigación preparatoria. Los menores pueden ser pasibles de una acusación. Existe ahora también un juicio oral para los menores. Podrán defenderse seguramente con los abogados, pero hay que tener en consideración que como padres de familia ya hay toda una normativa en este aspecto, sino que lamentablemente en estos casos pocos padres continúan con este tema de investigaciones, cuando lo importante es que si nuestros hijos realmente han cometido estos actos, conozcan de las consecuencias de los mismos. Inclusive vamos a poder ver cuáles son estas sanciones que pueden llegar desde una simple amonestación establecida por un juez hasta el internamiento en un centro, como lo vamos a poder verificar en las siguientes diapositivas. ¿Y cuáles estas sanciones? La amonestación, el juez mismo amonesta de forma verbal al menor, pero también a los padres de familia. Los padres de familia somos responsables, representantes legales de nuestros hijos. Y aun cuando el menor sea el que tiene la sanción, los padres también nos haremos acreedores de esta sanción, e inclusive si hay alguna responsabilidad por infracción a la ley de los menores, existe una reparación civil que, como refirió el doctor, no se da en el tema de la ley a nivel administrativa, pero que a nivel penal sí. Y que a nivel penal no solo serán pasibles de esta reparación, que es económica, por parte de los padres de familia del menor infractor, sino que si se verifica que estos actos se dieron, en efecto, dentro de un colegio sin que haya la previsión del caso, el colegio también será un tercero civilmente responsable y por consecuencia también responderá económicamente junto con los padres del menor infractor. En la libertad asistida, lo que se busca en este caso es que los menores vayan a una especie de cursos de concientización, de conocimiento, de mejora, de asistencia, para que esta conducta no vuelva a repetirse. Otra de las medidas es la prestación de servicios a la comunidad, en los cuales se llevan a cabo, obviamente, actos de apoyo social en entidades públicas, para que el menor conozca de estas circunstancias, y tienen que ser no una vez a la semana, deben tener siquiera unas 6 horas a la semana. Y esto va a ser verificado por los centros especializados que establece el mismo código. En el caso de la libertad restringida, el menor debe ir todos los días a un establecimiento, a un centro juvenil, pero abierto al aire libre, para llevar a cabo una serie de terapias. Mientras que en aquellos casos
donde este comportamiento de bullying puede haber llegado a una lesión física grave, donde si lo trasladamos al Código Penal, esa lesión, por ejemplo, grave, implique una sanción mayor a 6 años de pena privativa de la libertad. Ahí recién, a nivel de infracción penal, el menor podría ser internado en un centro de rehabilitación hasta un máximo de 6 años. Sí existe una norma que establece que el menor puede ir 10 años a un centro de rehabilitación, pero eso es por casos de formar parte de pandillaje o de organizaciones criminales, que no va para el caso del bullying. Por eso hagamos una diferencia de que muchas veces se considera menores que forman parte de una circunstancia criminal a menores que cometen delitos relacionados al bullying, que no tiene la misma gravosidad penal. Sé que para muchos puede ser difícil entender eso, porque a veces la violencia psicológica tiende a ser mucho más fuerte que la física. Sin embargo, el propio código también ha establecido graduación de esta lesión psicológica. Por eso, cuando se lleva a cabo todas estas investigaciones a nivel de infracción penal, también se va a llevar a cabo con medicina legal, con peritos que establecerán el grado de afectación de los menores. Del mismo modo, es importante hacer las denuncias. ¿Por qué? Porque también coayudamos a que los menores conozcan las consecuencias de sus actos y también los padres. Porque si un menor es reincidente en estos actos, significa que no está recibiendo realmente la resocialización adecuada, la reeducación, y podrá ser pasible de un internamiento, porque quizás eso sea necesario para el menor. Entonces, enseñémosle también a nuestros hijos que sí existen normas de ese tipo, para que no solo podamos ser padres que apoyemos a aquellos que sufren del bullying, sino que concienticemos a nuestros hijos de las consecuencias que pueden acarrear actos de bullying, inclusive a este nivel. ¿Por qué es importante entonces conocer esta normativa? Y ahí va justo una de las preguntas que nos hacían respecto, ¿y qué tiene que ver acá el colegio? Y ahí vamos a ver el tema del adulto. La norma que mencioné hace un momento, que tiene todo un tema de un proceso penal, es para menores, pero cuando interviene un adulto, ya no hablamos de infracción de ley penal, estamos hablando de delitos. Los profesores, los directores, son personal calificado y especializado, así como los padres somos responsables de nuestros hijos, así como el médico es el encargado y tiene un deber especial en un centro de salud. Del mismo modo son los directores y los profesores en un establecimiento educativo. En ese sentido, tienen mayor deber de cuidado para los menores. Y el propio el nuevo Código de Niños y Adolescentes lo establece así. En ese sentido, si en el colegio los directores o personal docente conocen de un hecho de violencia, de acoso o de bullying y no lo reporta y se queda callado, tiene mayor responsabilidad penal. Y esta responsabilidad penal, ¿a qué se va? ¿A que sea un cómplice quizás de este menor infractor? No, como adulto no puede ser cómplice de un menor. Como adulto comete de manera independiente un delito. Exposición de menor a peligro, no denunciar un hecho que conoce, y eso sí puede implicar inclusive estar internado en un establecimiento penitenciario. Entonces, los profesores y los directores deben conocer claramente que hay una obligación no solamente moral o administrativa, sino también penal ante estas circunstancias. Si un profesor comete bullying, también será sancionado en base a la norma penal regular, como un delito de lesión, sea física, sea psicológica.
Ahora, en una de las preguntas mencionaban qué pasa cuando los profesores, porque se da en todos casos, son falsamente denunciados o menores son falsamente denunciados en estos hechos. A nivel administrativo, no va a ser el trámite que uno debe realizar, sino a nivel penal. Si se ha demostrado que claramente esta denuncia que se hizo contra el maestro a nivel administrativo le causó daño y no fue regular, pues podremos accionar en la vía penal, ya sea por una falsa declaración en un procedimiento administrativo, una querella correspondiente, o también cabe la posibilidad que uno pueda presentar este tipo de quejas al propio ministerio para que se limpie el legajo de los profesores. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, había una pregunta adicional que también habían enviado al chat de la Acá señora. una persona nos pregunta, ¿qué se puede hacer ante la escuela ante un menor que es infractor y que a pesar de los procesos realizados en la escuela continúa el bullying con diferentes compañeros? Es que justamente en estos casos ya el tema no puede ser a nivel administrativo educativo, tiene que denunciarse. El menor y los padres deben ir a un procesamiento penal, si lo queremos llamar así, pero a nivel de infracción a la ley. Porque ahí se va a ayudar al menor realmente a que pueda culminarse a que ya no cometa este tipo de actos, porque va a llevar una ayuda especializada y porque se va a registrar al menor infractor y también a los padres. Justamente es la pregunta que todos nos hacen sobre si en un caso extremo se puede expulsar al alumno del colegio. La norma no permite la expulsión, porque lo que se busca finalmente es que el menor, como lo decíamos por el propio código, pueda ser protegido o reinsertado nuevamente de manera regular en nuestra sociedad. Sin embargo, eso es como les digo a nivel administrativo. Pero ¿qué sucede si este caso extremo implica que el menor haya cometido una infracción penal que remita al internamiento en un centro de rehabilitación? Ya no continuará en el establecimiento educativo. Tendrá que llevar colegio dentro de este establecimiento de rehabilitación. Por eso es que es importante denunciar el hecho, no llevarlo solo al ámbito administrativo, porque será a través del ámbito penal que el juez establecerá esas medidas necesarias para que el menor cumpla diversas sanciones, entre las cuales podría darse el internamiento y consecuentemente el menor ya no retornaría al centro educativo. Muchas gracias por participar en este webinar. Nosotros somos Galvez Monteagudo Abogados. Les enviamos el link de la página web al chat para que nos puedan visitar y puedan saber más de nosotros. Veo que hay dos preguntas adicionales en el chat. La primera es, a través del planteamiento de medidas de restricción entre el agresor y el agredido, ¿podría conseguirse que el infractor deje la institución educativa? Que creo que es lo que acaba de responder la doctora en este momento, ¿cierto? Y había otra pregunta, si a pesar de las quejas el menor infractor continúa, ¿qué se puede hacer? Veo ahí que hay algunas pequeñas preguntas para antes de terminar, para no dejarlas en el tintero. Nos han colocado unas preguntas sobre medidas de restricción entre agresor y agredido. Presumo que la pregunta tiene un poco que ver entre un adulto y un menor. En estos casos, si es así, obviamente si la persona que se le ha dictado medidas es un adulto, el colegio está en la obligación de separarlo del
del centro educativo. Inclusive, si una de estas medidas la ha dado el juez de investigación o un juez de familia respecto de menores, el colegio también tendrá que o está obligado a cumplir con lo que emana la sentencia de un juez. Si a pesar de las quejas el menor continúa llevando a cabo estos actos, lo mencionaba anteriormente, hay que denunciarlos. El tema administrativo no ayuda al menor, entonces ayudemos al menor a que conozca las consecuencias a través de la denuncia correspondiente a la fiscalía. Hay una pregunta sobre, ¿es válido entregar una carta notarial al colegio? Bueno, la pregunta es si es válido entregar una carta notarial al colegio. Lo primero que yo sugeriría es saber si es que se han iniciado primero los protocolos que hemos indicado, ¿no? Primero es que el padre de familia que sienta que su hijo es parte de ser víctima de este casos de bullying, pueda registrarlo o obligar al colegio inicialmente a registrarlo al CCB. Si esto no sucediera, nosotros hacerlo de manera directa, hemos señalado que esto lo podemos hacer. Luego que el CCB se reporta el caso, el CCB lo que hace es inmediatamente va a tomar una medida de comunicar al colegio qué se está haciendo conforme a los protocolos que se han aprobado. Seguimiento, revisión, consejería, psicología, y esto se informa al UGEL para que el UGEL también haga la función de supervisión ante eso. Ahora, hicimos el procedimiento y el colegio vemos que no tomó ni una medida, estos hechos siguen sucediendo. Por supuesto que podemos enviar una carta notarial al colegio señalando que hemos reportado a CCB y no estamos viendo ningún tipo de medidas de cambio o de erradicación o de suspensión de estos hechos, y el colegio, todo lo contrario, no está dando atención a un caso que es importante para nosotros. Entonces, ¿que le podemos enviar cartas? Sí, por supuesto, pero yo sugeriría que ustedes opten por primero hacer el reporte CCB para que esto tenga conocimiento del Ministerio de Educación. Recuerden que el CCB es una plataforma del Ministerio de Educación, no el colegio. Entonces, ahí están comunicando al ministerio que están sucediendo los hechos con la finalidad de que el colegio evite, erradique y busque que el colegio tome medidas. ¿Me otra pregunta? Hay otra pregunta, brevemente termina, dice, si a pesar de la queja del menor infractor continúa, ¿qué hacer el colegio? ¿No? Me imagino, la pregunta no sé si está vinculada desde el punto de vista del colegio o desde el punto de vista del padre de familia, ¿no? A veces los colegios también se atan de manos. Y como le he sido abogado de colegios, y nos ha pasado, decimos, ¿qué hacemos? Hemos tomado medidas, hemos reunido a los padres, hemos cumplido con los protocolos, hemos informado inclusive en algunos casos al Ministerio Público, pero el menor no cambia. Entonces el colegio inicialmente sugiere, hablo en primer lugar desde el punto de vista del colegio, sugiere que el padre, independientemente de la terapia psicológica que el colegio va a realizar de manera inmediata con el alumno en el colegio, requiere que los padres se comprometan y suscriban un acuerdo para que los niños sean llevados de manera externa también al psicólogo y se muestren cambios o se muestren acciones que veamos que en verdad están sucediendo. Pongámosle que esto persiste. El colegio, dentro de su reglamento interno, que todos los padres, cuando matriculamos a nuestros hijos, debemos leerlo, señala que existen las matrículas condicionales. El colegio va a tener que condicionar esa matrícula para que el próximo año no le puedan renovar la matrícula y con eso el niño no pueda continuar en el colegio. Es una medida que el colegio busca cuando encuentra que los padres no están siguiendo las sugerencias. Se les señala que lleven a terapias psicológicas y no los llevan, no muestran reportes de haberlo llevado, no muestran reportes de avances, y como le dije al inicio, no solo es tarea del colegio, es tarea de todos, ¿correcto? Y no seamos parte del problema, sino parte de la solución, como iniciamos la frase y la concluimos en este webinar, sino que además, y desde el punto de vista del padre de familia, estamos ante qué hecho, donde mi hijo es víctima o mi hijo es abusador, ¿correcto? Si es abusador, a veces intentamos ocultar este hecho, ¿no? Haciéndolo pasar que es una broma, es un juego entre niños, entrar en la edad que pasa eso, ¿no? O si estamos en un lugar de víctima donde consideramos que el menor
debe ser cambiado de salón, que no se encuentren en los recreos, que se tomen medidas, que no lo frecuenten, que los profesores hagan algo, y a veces muchos colegios, como le digo, sí toman las medidas, otros no, y lamentablemente ahí ya viene un tema, como dice bien la doctora, de implicancias ya penales, ¿no? Acciones que hay que hacer de más para ya hacer que el juez de familia, eh, la fiscalía de familia, pongan una medida, una disposición judicial o fiscal donde establezca una suspensión o un pare a todo esto, ¿no? Yo creo que es viable, pero desde mi punto de vista considero que hay mucho por hacer por parte de todos y espero haber podido responder tu pregunta, señor Carlos. Para finalizar, tenemos una pregunta muy interesante y que finalmente es el tema que está sucediendo de manera regular por todo el acceso a la tecnología. El tema del ciberbullying y todo este tema digital. Nuestro país tiene una división policial especializada en este tipo de delitos e inclusive se ha creado la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia. Entonces, si bien estos actos son investigados por la Fiscalía de Familia, ellos van a solicitar el apoyo de estas direcciones policiales, por ejemplo, que son encargadas de establecer o conocer de dónde proviene el IP, de qué máquina, de qué acceso es que se pudo remitir o enviar estos documentos. Tomen en cuenta acá un caso muy particular. Cuando nosotros vamos a denunciar este tipo de hechos, estamos señalando que el agraviado es un menor, independientemente de quién sea la persona que cometió el hecho. Al ser un menor agraviado, lo correcto sería que si no conocemos de quién proviene formalmente, denunciemos en una fiscalía regular. Si durante la investigación que va a hacer la División de Alta Tecnología de la Policía se demostrara, por ejemplo, que el IP de donde provino estos hechos es de una casa y la casa es de un compañero, un menor de edad, bueno, a raíz de eso es que esta investigación será de dejar de ser una Fiscalía Provincial Penal a investigar al menor infractor a través de la Fiscalía de Familia. Sin embargo, la recomendación es que siempre este tipo de denuncias donde no conocemos de manera directa quién ha cometido el hecho, denunciarlas a la Fiscalía Regular porque existe una mayor protección si el agraviado es un menor de edad. Y aún así, si conociéramos que quienes han cometido estos hechos son menores de edad, las fiscalías de familia también van a tener el apoyo de esta división de alta tecnología, entonces se va a poder conocer de dónde provienen estas circunstancias ilícitas. Antes no era permisible poder hacer el levantamiento del IP o del secreto de las comunicaciones por delitos que tuvieran que ver con la intimidad o finalmente con la propia honra. Solo eran para delitos muy específicos, pero con la creación de las fiscalías de la ciberdelincuencia se han ampliado el espectro para que se pueda liberar esta especie de secretos de las comunicaciones. Bueno, espero haber podido apoyarles en sus consultas y agradecemos de antemano que estén en este webinar. Como Galvez Monteagudo Abogados buscamos siempre apoyar y aportar un poco más a nuestra sociedad y también como padres de familia no sigamos siendo parte de este círculo vicioso porque la educación viene también de casa y todos los delitos que inclusive están existiendo sobre violencia de género, sobre violencia física, familiar y todo, no se va a resolver con aprender en el colegio o conocer las normas, sino cómo estamos criando a nuestros hijos en casa. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marlene, muchas gracias, doctor Ricardo, por este importante aporte. Creo que esto podemos rescatar que atacar el bullying no es una tarea de profesores o de jueces o solo del Estado, sino que somos todos nosotros, como ciudadanos, los que debemos cuidar la salud de nuestra familia.
Los psicólogos y psiquiatras es cierto que pueden reparar el daño, pero es nuestra labor evitar que este se produzca en primer lugar. Somos Galvez Monteagudo Abogados y agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Buenas noches.